¿Sabéis qué es esto? Bueno, tal vez muchos de vosotros y de vosotras es la primera vez que lo veis. Es un preservativo femenino. Soy Miren Larrazábal y hoy vamos a hablar del preservativo femenino. Bueno, en primer lugar, fijaros, ¿en qué consiste un preservativo femenino? Como veis, es una funda de plástico. Ahora los de nueva generación son de nitrilo y tienen dos anillos. Como veis, un anillo exterior, que es más grande, y uno interior, que es más pequeño y, como veis, flexible. Bien, el preservativo femenino tiene la misma función que el preservativo masculino, es decir, nos sirve a las mujeres para controlar los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. A mí la verdad es que me encanta presentároslo a vosotras, porque el preservativo femenino hace que las mujeres podamos tener el control y la responsabilidad de tener un sexo, como siempre os digo, sano, libre, responsable y lúdico. Es muy difícil, como sabéis, disfrutar de la sexualidad si estamos preocupadas por un embarazo o bien por contagiarnos de alguna infección de transmisión sexual. Bueno, fijaros, el preservativo femenino, claro, es mucho menos conocido que el masculino. Como os decía antes, probablemente es la primera vez que veáis uno de ellos. Esto es primero porque se usa muchísimo menos que el masculino y después porque la aparición del preservativo femenino fue mucho más tarde que el masculino. Fijaros que en el año 93, casi a la vuelta de la esquina. Bien, ¿qué es la única dificultad que podría tener este preservativo? Primero, es que tenemos que tener información sobre que existen estos preservativos y luego cómo utilizarlo. Bueno, una buena noticia que os tengo que dar es que es muy fácil colocarlos, que os parezca un poco aparatoso, es tan sencillo como ponerse un tampón. ¿Verdad que muchas de vosotras la primera vez os costó un poquito el tampón, pero luego ya lo hacíamos de una manera casi automática? Bien, entonces lo primero que os voy a contar es cómo utilizarlo correctamente, porque fijaros, la efectividad del preservativo femenino, que es muy parecida a la del masculino, entre un 88 y un 96%, la cumple siempre y cuando nos lo pongamos correctamente. Entonces, eso es lo primero que vamos a aprender. Mirad, aquí tengo, ¿veis? Esto es la funda de un preservativo femenino. Lo primero, como siempre os digo, que tenemos que hacer es mirar nuestra fecha de caducidad, que siempre vendrá en alguno de los lados de la bolsita del preservativo. Segundo punto importante, como os decía también en el masculino, fijaros, como este preservativo viene también lubricado, es muy bueno que con vuestros dedos, ¿veis? Hagáis así un ligero masaje a la bolsita para extender bien todo lo que es el lubricante. Y bueno, la segunda parte, proceder a abrirlo. Veis que es muy sencillo, como siempre os he dicho, no utilicéis los dientes ni tampoco objetos cortantes como unas tijeras, hacerlo con la yema de los dedos. Y por supuesto las manos, siempre que vayáis a tocar vuestros genitales, siempre limpias, lavadas con agua y jabón. Bueno, pues aquí tenemos, como veis, nuestro preservativo. ¿Veis? Lo desenrollamos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer las mujeres es tener una postura cómoda. Fijaros que si os habéis puesto alguna de vosotras un tampón, a veces utilizamos bien subir una pierna, fijaros, simplemente encima de una silla y proceder a colocarlo, o bien si estáis más cómodas, tumbadas en una cama o en cuclillas. Utilizar aquella postura que para vosotros sea mejor. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, fijaros, el anillo interior, el que va dentro de la vagina, es este, el que está cerrado. ¿Veis que aquí este anillo está cerrado y este, que es más grande, es el que tiene que quedar en el exterior de la vagina? Bueno, fijaros, traigo esto, ¿veis? Que es un masturbador masculino que simula el interior de una vagina para enseñaros cómo colocarlo. Lo primero que vamos a hacer, fijaros, si con esta mano cojo el preservativo, con esta otra mano voy a abrir mi vulva, voy a abrir los labios menores para poder acceder a mi vagina en aquella postura que, como os he dicho, estéis más cómodas. Entonces, una vez que he hecho eso con esta mano, presiono con el dedo, veis el pulgar y el índice, el preservativo, y procedo a algo tan sencillo como introducirlo. Imaginaros que esto es nuestra vagina, lo introduzco, lo meto
todo lo que pueda hacia adentro. ¿Veis? Quedaría así y ahora con el dedo índice lo introduzco, ¿lo veis? Y intento llegar todo lo que puedo hasta que encuentro como un tope. Ese tope va a ser probablemente el cuello de nuestro útero. Bien, fijaros que aquí lo que quedaría es la parte exterior de nuestro preservativo, que lo que va a hacer y va a tener una función fundamental es cubrir nuestra vulva, para también protegernos de las infecciones de transmisión sexual. Así quedaría. Luego, imaginaros vuestra pareja, vuestro amante, vuestro marido, vuestro novio, lo que haría es introducir su pene así. Una cosa importante es que vosotros guiéis el pene para que se introduzca aquí y no por ninguna otra zona, por ejemplo, por los lados. Si esto sucediera, lo que tenemos que hacer es quitar el preservativo y poner otro. Bien, fijaros, ¿y qué hacemos una vez que hemos terminado nuestra relación? Bueno, pues también muy sencillo. Fijaros, lo único que tenemos que hacer es dar 2 o 3 vueltas y tirar suavemente, ¿veis?, de nuestro preservativo. Aquí habrá quedado el semen y lo que hacemos es envolverlo, como siempre os digo, ¿veis?, en un papel y tirarlo no al váter, sino a la basura. Bueno, más cosas que os tengo que contar del preservativo. ¿Por qué es eficaz? Como habéis visto, es eficaz para controlar los embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque fijaros, esta parte de aquí lo que va a hacer es tapar nuestro cuello del útero de tal manera que todos los espermatozoides van a quedar aquí dentro y no van a salir. Por otra parte, nos va a prevenir las infecciones de transmisión sexual porque hace una barrera entre nuestra piel y los fluidos. Por tanto, fijaros, importantísimo que si lo colocamos bien sepamos que tenemos un método sumamente eficaz para controlar los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Y os voy a hablar de más ventajas. Primero, para las mujeres, fijaros que ya no necesitamos que un hombre lleve el preservativo, somos nosotras las que asumimos la responsabilidad sobre nuestra salud sexual y esto es fundamental. Podemos llevar una bolsita como esta en nuestro bolso o bien, fijaros otra ventaja que tiene este preservativo, nos lo podemos poner horas antes de tener una relación, incluso hasta 6 o 8 horas antes. Tampoco hace falta que el chico o el hombre tenga una erección, puesto que sois vosotras, o si queréis en vuestros juegos eróticos que os lo ponga vuestra pareja, las que lo vais a colocar. Más ventajas. Fijaros, como os decía antes, estos preservativos están hechos de plástico o de nitrilo, no son de látex. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de los preservativos masculinos, os decía que hay algunas personas que son alérgicas al látex y tienen que usar unos preservativos especiales masculinos? Bueno, pues este no va a dar ningún tipo de alergia. Otra cosa importante, ¿os habéis dado cuenta? La talla es unitalla, sirve para todas las vaginas y todos los penes porque esta funda queda holgada en nuestra vagina, aunque adherida a nuestras paredes vaginales. Por tanto, no tengo que pensar si necesito una talla u otra, con una talla basta. Más cosas importantes para la mujer. Fijaros que este preservativo no tiene ningún efecto hormonal secundario. Se puede comprar sin receta, aunque sí os tengo que decir que es un poco caro, por lo menos más que los preservativos masculinos. Otra cosa interesante, cuando hayáis terminado de hacer el coito, os acordáis que cuando usamos un preservativo masculino, el hombre tiene que retirar su pene al eyacular rápidamente de la vagina, porque si no, el preservativo al hombre perder su erección puede quedarse dentro de la vagina. Bueno, pues en este caso no, podemos seguir jugando con nuestra pareja y luego quitárnoslo. Muchas ventajas va a tener para las mujeres y sus parejas el preservativo femenino. Utilízalo. Y solamente te voy a decir una cosa, solo necesitas un poquito de práctica, como ves, es súper sencillo.